Cuando sentí el roce áspero de aquel pedazo de papel arrancado a escondidas, mi corazón dio un vuelco inexplicable. Las letras estaban temblorosas, trazadas con una urgencia que me heló la sangre instantáneamente. Decía exactamente: finge que te sientes mal y sal de esta casa ahora mismo. No hagas preguntas. Levanté la vista, buscando los ojos de mi hija de 15 años, y lo que vi en ellos no fue una rabieta adolescente ni una broma de mal gusto. Era terror, un terror primitivo, puro y absoluto. Fue solo horas después cuando descubrí el macabro motivo detrás de esa nota, y cómo el hombre que dormía a mi lado cada noche había orquestado mi final con la frialdad de un asesino a sueldo. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad de esta historia y descubrir qué secretos letales se escondían bajo el techo de mi propia casa, detente un segundo. Si te apasionan los relatos de suspenso real, traiciones inconfesables y crímenes psicológicos, asegúrate de darle ahora mismo al botón de suscribirse y activa la campanita. Déjame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando hoy. El algoritmo ama la interacción y tu apoyo es vital para que historias como la nuestra sigan saliendo a la luz. ¿Ya lo hiciste? Bien, acompáñame a revivir aquella mañana que destrozó mi realidad para siempre. Mi nombre es Valeria. Hace apenas 3 años yo creía ser el vivo ejemplo de las segundas oportunidades. Tras un divorcio emocionalmente devastador que me había dejado con la autoestima hecha pedazos y criando sola a mi hija Sofía, la vida pareció recompensarme al cruzar mi camino con el de Mateo. Mateo no era solo un hombre, era una presencia que acaparaba el oxígeno cuando entraba a cualquier habitación. Un empresario inmobiliario de éxito, siempre envuelto en el aroma de una loción cara con notas de madera de cedro, trajes hechos a la medida y una sonrisa deslumbrante que parecía tener el poder de derretir cualquier duda. Él apareció en mi vida como un caballero de armadura brillante. Me envolvió en lo que los psicólogos llaman love bombing o bombardeo de amor. Cenas lujosas, atención desmedida, palabras de afirmación que yo tanto necesitaba escuchar. Construyó un castillo de cristal a mi alrededor. Nos mudamos a una residencia exclusiva. Mis cuentas bancarias dejaron de ser una preocupación y a los ojos de la sociedad éramos la familia ensamblada perfecta. Sin embargo, en medio de esa perfección plástica estaba Sofía. A sus 15 años, mi hija poseía una mirada demasiado madura y analítica. Ella era la silenciosa observadora de nuestro cuento de hadas. Mientras yo me dejaba cegar por la supuesta estabilidad, Sofía siempre mantuvo una barrera invisible con Mateo. Al principio, lo atribuía a la rebeldía típica de una adolescente lidiando con la figura de un padrastro. Mateo siempre se mostraba paciente con ella, al menos frente a mí, lanzando suspiros de resignación comprensiva cuando Sofía lo ignoraba. Yo pensé que solo era cuestión de tiempo para que se llevaran bien. Qué equivocada, qué dolorosamente ciega estaba. La mañana en que mi mundo se desmoronó era un sábado de octubre, luminoso y engañosamente tranquilo. Mateo había organizado un brunch de negocios sumamente importante en nuestra casa. Iba a recibir a un grupo de inversores extranjeros y llevaba toda la semana comportándose de manera obsesiva con cada detalle. Desde las 7 de la mañana, la casa olía a café recién molido, a croissants horneados y a los enormes arreglos de orquídeas blancas que él había mandado a traer. Yo me encontraba frente a la inmensa isla de mármol de la cocina, repasando la simetría de los cubiertos de plata y las copas de cristal. Mateo estaba en su despacho, ultimando llamadas. Fue entonces cuando la vi. Sofía se detuvo en el umbral de la cocina. Su rostro, habitualmente teñido por el rubor de la juventud, estaba del color de la ceniza. Sus manos, ocultas dentro de las mangas de un suéter que le quedaba grande, temblaban levemente. «Mamá», susurró. Su voz era apenas un hilo frágil, como si temiera que las paredes tuvieran oídos. «Ven a mi cuarto, ahora». Fruncí el ceño, limpiándome las manos en un trapo de cocina. Había una urgencia enfermiza en su postura. Antes de que pudiera preguntarle qué sucedía, el sonido de unos zapatos de cuero de diseñador resonó en el pasillo de madera. Mateo entró en la cocina.
llevaba un traje azul marino impecable, sin corbata, proyectando esa imagen de líder casual pero poderoso. «Mis dos mujeres favoritas, ¿qué conspiran tan temprano?», preguntó mostrando esa sonrisa perfecta. Pero esa mañana, por una fracción de segundo, noté algo que siempre había ignorado. La sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran dos pozos oscuros y calculadores. Mi instinto materno, adormecido por años de comodidad, dio una leve punzada. Automáticamente me interpuse un poco entre él y mi hija. «Nada importante, mi amor», mentí, forzando una sonrisa natural. «Sofía no encuentra un vestido y necesita mi ayuda. Cosas de adolescentes». Mateo revisó su pesado reloj de oro. Su mandíbula se tensó imperceptiblemente. «Hazlo rápido, Valeria. Los primeros invitados, incluidos los socios mayoritarios, estarán aquí en menos de media hora. Necesito a mi lado en la puerta. Y a ti también, Sofía. Arréglate. Somos una familia feliz. No lo olviden». Su tono fue amable, pero la orden subyacente era tan fría como el hielo. Ascendí, tragando saliva, y seguí a mi hija por el largo pasillo hacia el segundo piso. Apenas cruzamos el umbral de su habitación, Sofía hizo algo que me erizó la piel. Cerró la puerta de un golpe sordo y con un movimiento rápido y casi instintivo, giró el cerrojo en la puerta. El clic metálico resonó en el silencio del cuarto. «Sofía, me estás asustando de verdad. ¿Qué ocurre? No tenemos tiempo para juegos». Empecé a reprenderla, sintiendo el estrés del evento sobre mis hombros. Pero ella no dijo ni una palabra. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se movieron frenéticamente hacia la puerta, como si el mismísimo diablo estuviera escuchando al otro lado de la madera. Respirando entrecortado, metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó aquel trozo de cuaderno cuadriculado, arrugado por el sudor de su palma, y lo presionó contra mi mano. Desdoblé el papel. Leí esas 11 palabras. «Finge que te sientes mal y sal de esta casa ahora mismo. No hagas preguntas». La miré, buscando una explicación racional, pensando que tal vez era un ataque de ansiedad severo. Pero Sofía negó con la cabeza. Agarró mis muñecas con una fuerza que no sabía que poseía y, acercándose a mi oído, susurró una frase que hizo que el piso bajo mis pies desapareciera por completo. «No es una broma, mamá. Tienes que sacarnos de aquí antes de que sirvan el té. Él nos va a matar». ¿Él nos va a matar? Esas 5 palabras pronunciadas por mi hija de 15 años quedaron flotando en el aire viciado de su habitación. Por un microsegundo, mi cerebro se negó a procesar la información. Es lo que los psiquiatras llaman disonancia cognitiva. Tu mente colapsa cuando una nueva realidad choca violentamente con tus creencias más profundas. ¿Matarnos? ¿Mateo? ¿El hombre que me había traído el desayuno a la cama apenas el domingo pasado? Era absurdo. Era el guión de una película barata de suspenso, no mi vida en los suburbios de clase alta. «Sofía, no digas locuras. Estás exagerando algo, seguramente», empecé a murmurar, intentando recuperar el aliento y la cordura. Pero antes de que pudiera intentar calmarla, el sonido de unos nudillos golpeando la madera de la puerta nos hizo saltar a las dos. Toc, toc, toc. 3 golpes secos, rítmicos, autoritarios. «Valeria, mi amor, ¿todo bien ahí adentro? Los primeros coches acaban de cruzar la garita de seguridad. Te necesito abajo, ya». La voz de Mateo sonaba aterciopelada desde el pasillo, pero yo, por primera vez en 3 años, pude escuchar el metal afilado escondido bajo el terciopelo de su tono. Sofía me miró. Sus ojos castaños estaban dilatados, suplicantes. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. En ese instante, el instinto de madre, ese que anula cualquier lógica, tomó el control de mi cuerpo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que tenía que sacar a mi cachorro de la guarida del lobo. Abrí la puerta de golpe, llevando una mano a mi frente y fingiendo un gesto de dolor extremo. Mateo estaba ahí, de pie, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia que intentó camuflar rápidamente. «Mateo, perdóname», gemí entrecerrando los ojos como si la luz del pasillo me lastimara. «Es una migraña con aura. Acaba de golpearme de la nada. Veo borroso y siento náuseas. No puedo bajar a recibir a nadie en este estado».
Mateo frunció el ceño. Sus pupilas me escanearon de arriba a abajo, como un depredador evaluando a su presa. Su mandíbula se tensó tanto que pude ver el músculo palpitar debajo de su piel perfectamente afeitada. Justo ahora, Valeria, su voz bajó una octava, perdiendo toda su dulzura. Hace 10 minutos estabas perfectamente bien organizando la platería. Tómate un analgésico fuerte y baja en 10 minutos. El show debe continuar. No tienes idea de cómo me duele, insistí, apoyándome falsamente en el marco de la puerta. Voy a ir a la farmacia de turno. Necesito esa inyección para el dolor. Los analgésicos normales no me harán efecto a tiempo. Sofía me acompañará porque siento que no puedo conducir bien. Por un segundo eterno, el aire entre los tres se volvió denso, casi irrespirable. Pude ver los engranes girando en la mente calculadora de Mateo. Estaba sopesando sus opciones. Si me obligaba a quedarme, corría el riesgo de que yo arruinara su perfecta imagen ante los socios, vomitando o desmayándome frente a ellos. Su ego y la apariencia pública eran su mayor debilidad. Está bien, siseó finalmente, ajustando los puños de su camisa. Vayan, pero quiero que regreses en menos de 1 hora. Y Valeria dio un paso hacia mí, invadiendo mi espacio personal, su aliento a menta rozando mi rostro. Te preparé tu mezcla de té de hierbas especial para el estrés. Está en la tetera de la cocina. Prométeme que tomarás una taza apenas vuelvas. Te hará dormir profundamente. Un escalofrío que no tuvo nada que ver con la migraña recorrió mi espina dorsal. Lo haré. Gracias, mi amor. Tomé mi bolso con manos temblorosas, agarré a Sofía por el brazo y bajamos las escaleras casi corriendo. Atravesamos la sala de estar esquivando a los empleados del servicio de catering y salimos por la puerta principal justo cuando el primer Mercedes-Benz negro se estacionaba en la entrada. Le sonreí mecánicamente al invitado, subí a mi camioneta, SUV, y encendí el motor. Aceleré. Los neumáticos chirriaron levemente contra el pavimento de piedra de nuestro camino de entrada. No miré por el espejo retrovisor hasta que pasamos la caseta de seguridad del complejo residencial. Dentro del auto, el silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba nuestra respiración agitada y el zumbido del aire acondicionado. Conduje sin rumbo fijo durante unos 15 minutos, adentrándome en el tráfico de la ciudad, asegurándome de que estábamos lejos, perdidas entre la multitud de vehículos de un sábado por la mañana. Finalmente, me detuve en el estacionamiento semivacío de un supermercado. Apagué el motor. El silencio volvió a caer sobre nosotras como una losa de cemento. Me giré hacia mi hija de 15 años. Habla, ahora. ¿Qué demonios fue eso, Sofía? ¿Qué significa que nos va a matar? Sofía se abrazó a sí misma, temblando a pesar del calor que hacía afuera. Tomó una bocanada de aire y la represa de su contención se rompió. Las palabras empezaron a brotar de su boca como un torrente de agua oscura. Fue anoche, mamá, cerca de las 2 de la madrugada. Me desperté con sed y bajé a la cocina por un vaso de agua. Al pasar por el pasillo del primer piso, vi que la luz del despacho de Mateo estaba encendida. La puerta estaba entreabierta apenas unos centímetros. Iba a seguir de largo, pero escuché que mencionaba tu nombre. Estaba hablando por teléfono, susurrando. El estómago se me encogió. Imagina por un segundo estar en mi lugar, escuchando a tu propia hija relatar cómo tu vida estaba siendo subastada en la oscuridad de tu propia casa. ¿Y qué decía? ¿Con quién hablaba? Pregunté, sintiendo que la garganta se me cerraba. Sofía cerró los ojos con fuerza, como si intentara bloquear la imagen de su memoria. No sé con quién hablaba, pero parecía alguien peligroso, un cómplice. Mateo se reía, mamá, una risa fría, asquerosa. Dijo textualmente, todo está listo para el brunch de mañana. Valeria beberá la infusión que le preparé como siempre hace cuando está estresada con los eventos. No dejará rastro. Parecerá un infarto fulminante inducido por el estrés. Tú me lo garantizaste. Frené mis propios pensamientos. Mis manos soltaron el volante y cayeron en mi regazo. Sofía, no. Debiste escuchar mal. Tal vez hablaba de otra cosa, una metáfora de negocios. Mateo usa frases raras cuando habla de liquidar empresas rivales.
La negación es un mecanismo de defensa poderoso. Mi mente luchaba a muerte por no aceptar que el hombre que había besado mi frente horas antes estaba planeando mi funeral. «Despierta, mamá, por el amor de Dios», gritó Sofía golpeando el tablero del auto con frustración, lágrimas de rabia corriendo por su rostro juvenil. No era una metáfora. Dijo que una vez que tú estuvieras fuera del camino, él tendría acceso inmediato y total al $1.000.000 del seguro de vida y que la venta de esta casa cubriría el resto de sus agujeros fiscales. La mención del seguro de vida fue como un balde de agua helada cayendo directamente sobre mis huesos. Hace 8 meses, Mateo había insistido, con esa voz protectora y amorosa que sabía usar tan bien, en que contratáramos pólizas de seguro de vida mutuas. «Es para protegerte a ti y a Sofía si algún día me pasa algo, mi reina», me había dicho, acariciándome la mejilla mientras me ponía los documentos enfrente. $1.000.000. Yo firmé sin leer la letra pequeña, cegada por lo que creía que era un acto de amor puro y previsión financiera. Él me había convertido en una inversión a corto plazo. Yo valía más muerta que viva. Pero, ¿por qué? Él tiene dinero, sus negocios van bien, balbuceé sintiendo una náusea profunda revolviéndome las entrañas. «No tiene nada, mamá. Es un fraude». Sofía sacó su teléfono celular con manos temblorosas y desbloqueó la pantalla. Después de que colgó el teléfono anoche, esperé escondida en la oscuridad de la sala. Cuando finalmente subió a dormir, me metí en su despacho. Abrió la caja fuerte, pero olvidó cerrar el cajón inferior de su escritorio de caoba. Estaba lleno de carpetas rojas. Les tomé fotos. «Míralo tú misma». Me pasó el teléfono, la pantalla brillaba con fotografías apresuradas pero nítidas, de estados de cuenta bancarios, notificaciones de embargo y correos impresos. A medida que deslizaba el dedo por las imágenes, el castillo de cristal de mi matrimonio se hacía añicos pedazo a pedazo. Mateo estaba en la ruina absoluta. Su empresa de bienes raíces estaba asfixiada por deudas millonarias desde hacía años. Pero eso no fue lo que me hizo dejar de respirar. Fue la siguiente foto, un estado de cuenta de un banco en las Islas Caimán, a nombre exclusivo de Mateo. Ahí estaban registrados cientos de depósitos sistemáticos, transferencias pequeñas pero constantes que durante los últimos 2 años habían vaciado progresivamente la cuenta conjunta donde yo había depositado el dinero de la venta del apartamento que heredé de mis padres. Me había estado robando, desangrando mis ahorros gota a gota para no levantar sospechas. «Dios mío», susurré dejando caer el teléfono sobre el asiento. Fui tan estúpida. Fui un blanco fácil, un cajero automático disfrazado de esposa. Él mencionó mi nombre también antes de colgar, añadió Sofía, su voz quebrando mi momento de autocompasión. Dijo que una vez que tú estuvieras fuera del camino, él tendría acceso inmediato y total al $1.000.000 del seguro de vida y que la venta de esta casa cubriría el resto de sus agujeros fiscales. La ira. Esa fue la primera emoción real que logró atravesar el muro de mi shock y mi miedo. Una ira caliente, volcánica, primitiva. Ese maldito El trayecto de regreso a nuestra propia casa fue, sin lugar a dudas, el viaje más aterrador de mi existencia. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto que pasaba sentía que el oxígeno dentro de la camioneta se volvía más denso, más pesado. Estábamos conduciendo voluntariamente hacia las fauces del monstruo. Mi mente, que hasta hace una hora solo se preocupaba por la simetría de los cubiertos en una mesa, ahora operaba con la frialdad matemática de un soldado en territorio enemigo. Miré a Sofía por el rabillo del ojo. Estaba pálida, con las manos apretadas sobre sus rodillas, pero había una determinación feroz en su mandíbula. Estaba creciendo de golpe. Su adolescencia le había sido arrebatada por la codicia de un psicópata. «Escúchame bien, Sofía». Rompí el silencio, bajando el volumen de la radio para que mis palabras se grabaran a fuego en su mente. «Apenas crucemos esa puerta, nos convertimos en actrices. Tienes que ser merecedora de un premio Oscar. Entraremos. Le diré a Mateo que la inyección en la clínica hizo milagros, pero que tú te mareaste en el camino. Subirás a tu habitación fingiendo náuseas.
Sofía asintió lentamente, absorbiendo cada instrucción. Mientras yo me quedo abajo, siendo la anfitriona perfecta y distrayendo a Mateo y a sus socios, tú vas a escabullirte a su despacho. Busca en los cajones, en el estante de los licores, detrás de los libros. Busca un frasco, un gotero, cualquier cosa que parezca un químico o un medicamento sin etiqueta. Le tomas fotos y, si es pequeño, te lo guardas en el bolsillo, pero no te arriesgues más de 5 minutos. ¿Y si me descubre mamá? ¿Qué pasa si sube? Su voz tembló por una fracción de segundo. Si escuchas sus pasos, escóndete o vuelve a tu cuarto. Mantén tu teléfono en silencio. Si encuentras algo o si te sientes en peligro inminente, envíame un mensaje con una sola palabra. Ahora. Si leo eso, inventaré que dejé la estufa encendida, que me desmayo, lo que sea, e iré por ti. Y Sofía, hice una pausa, asegurándome de que me mirara a los ojos. Si por alguna razón nos separamos y él se pone violento, corres, sales por la puerta trasera, saltas la barda hacia la casa de la señora Carmela y llamas a emergencias. No miras atrás. ¿Entendido? Entendido, respondió, tragando saliva con dificultad. Aparqué la camioneta en la entrada de adoquines de nuestra residencia. Estaba repleta de vehículos de lujo: Audi, BMW, Mercedes. El brunch estaba en pleno apogeo. El sonido de una suave melodía de jazz flotaba en el aire cálido de la mañana, mezclándose con el tintineo de copas de cristal y las risas graves de hombres de negocios. Era una escena sacada de una revista de estilo de vida, una fachada perfecta que ocultaba una fosa común. Antes de seguir, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que sonreírle a la persona que más daño te ha hecho? ¿Has tenido que abrazar a alguien sabiendo que te está clavando un puñal por la espalda? Déjame un sí en los comentarios si sabes lo que es esa tortura psicológica, porque lo que yo estaba a punto de hacer requería apagar mi alma por completo. Empujé la pesada puerta de roble tallado. El vestíbulo nos recibió con su habitual olor a flores frescas y cera para madera. En el centro del inmenso salón principal, rodeado por 5 hombres de traje impecable, estaba él, Mateo. Sostenía una copa de champán y contaba una anécdota que hacía reír a carcajadas a su audiencia. Era magnético, encantador, el rey de su propio castillo de mentiras. Cuando el sonido de la puerta al cerrarse atrajo su atención, sus ojos se clavaron en mí. Pude ver la microexpresión en su rostro. Fueron apenas milisegundos que cualquier otra persona habría pasado por alto, pero yo, con mi nueva visión de rayos X, lo capté. Sorpresa, seguida de un destello de furia contenida, y finalmente la máscara se ajustó de nuevo, desplegando su deslumbrante sonrisa de esposo devoto. «Mi amor», exclamó, disculpándose con los asociados y caminando hacia nosotras a grandes zancadas. «No esperaba que regresaran tan pronto. ¿Cómo te sientes?». Se acercó y pasó su brazo derecho alrededor de mi cintura, atrayéndome hacia su pecho. El contacto físico fue casi insoportable. Sentir el calor de su cuerpo a través de la seda de mi blusa me produjo una repulsión tan visceral que tuve que clavar mis uñas en la palma de mi mano para no empujarlo y gritar. Su loción de cedro, que antes me parecía embriagada, ahora me olía a tierra de cementerio. «Mucho mejor, querido», mentí, forzando mis labios a curvarse en una sonrisa dulce mientras apoyaba una mano en su pecho, justo sobre su corazón, un corazón que latía con una calma escalofriante. El médico de turno me administró un cóctel de analgésicos intravenosos. Fue como magia, aunque el pobre viaje de regreso en el tráfico mareó a Sofía. Mateo bajó la mirada hacia mi hija, escudriñando su rostro pálido. Sofía, demostrando una sangre fría que me llenó de orgullo, se llevó la mano al estómago e hizo una leve muesca de asco. El olor del combustible del auto me revolvió el estómago. «Iré a mi cuarto a recostarme un rato, si no te importa, Mateo». Los ojos negros de mi esposo se entrecerraron 1 milímetro. Analizó al adolescente frente a él, buscando fisuras en su actuación. El silencio se estiró como una banda elástica a punto de romperse. «Claro, pequeña», dijo finalmente con una voz suave que escondía navajas. «Descansa. Si necesitas algo,
Pediré a la empleada que te lo suba. No salgas de tu cuarto. Sofía asintió lentamente, absorbiendo cada instrucción. Observé su espalda hasta que desapareció por el pasillo del segundo piso. La primera fase estaba en marcha. Ahora venía mi parte, el baile con el diablo. Mateo me guió hacia el grupo de inversores. Me presentó con ese tono de orgullo prefabricado que tanto dominaba. Señores, les presento a la luz de mi vida, mi esposa, Valeria, curadora de arte y la verdadera cerebro detrás de mi éxito. Mentiroso, hipócrita, mientras estrechaba la mano del señor Arizmendi, el socio mayoritario que supuestamente iba a inyectar capital en la empresa fantasma de Mateo, mi cerebro no dejaba de gritar. Cada elogio que salía de su boca era un depósito en su imaginario cobro del seguro de vida. Estaba presumiéndome ante sus colegas como un granjero presume al ganado horas antes de llevarlo al matadero. Los minutos comenzaron a arrastrarse. La percepción del tiempo se distorsiona cuando tu vida pende de un hilo. Charlé sobre exposiciones de arte contemporáneo, reí de chistes corporativos sin gracia, y bebí agua mineral fingiendo que era ginebra. Todo el tiempo, mi mano izquierda apretaba convulsivamente mi bolso de noche, donde mi teléfono celular yacía oculto. Cerca de 20 minutos después, la paciencia de Mateo pareció agotarse. Aprovechando que los socios discutían sobre tasas de interés, se inclinó a mi oído, rozando mi lóbulo con sus labios fríos. «Me alegra verte tan recuperada, mi amor», susurró, su tono bajo y confidencial. «Pero no has olvidado nuestra promesa, ¿verdad? Preparé esa infusión especial para ti con mis propias manos. Está en la cocina, perfecta para que te relajes después del susto de la migraña. Ve a tomártela, insisto». La palabra insisto resonó como una sentencia de muerte. El veneno. Me estaba empujando a beber el veneno en medio de una sala llena de testigos. Era el crimen perfecto. Una esposa con antecedentes recientes de fuertes dolores de cabeza que él mismo se encargaría de documentar alegando que fui a la clínica, colapsando trágicamente de un infarto por estrés frente a múltiples y respetables testigos. Nadie dudaría del pobre viudo devastado. «Claro, mi vida», respondí, manteniendo el contacto visual, demostrando una sumisión que no sentía. Solo que el doctor me prohibió tomar ningún líquido caliente o infusión herbal hasta que pasen al menos 40 minutos después de la inyección. Podría hacer una mala reacción con los químicos. Dame 10 minutos más y me lo tomaré todo. Vi la frustración cruzar sus ojos, pero no podía forzarme allí mismo sin levantar sospechas. Asintió, tenso, apretando su copa de champán con tanta fuerza que temí que el cristal estallara. Me disculpé elegantemente con los invitados bajo el pretexto de ir al tocador del primer piso. Apenas cerré la puerta del baño tras de mí, abrí el bolso con desesperación y saqué el celular. La pantalla estaba negra. Nada. De Sofía. El pánico empezó a trepar por mi garganta como una enredadera de espinas. Habían pasado casi 25 minutos. Era demasiado tiempo. Sofía ya debería haber entrado y salido del despacho. ¿Y si no había encontrado nada? O lo peor, si él se había dado cuenta. Abrí el grifo del lavamanos y me eché agua helada en la nuca, intentando frenar el ataque de ansiedad que amenazaba con paralizarme. Tenía que volver a salir. Tenía que subir a buscarla. Secándome rápidamente, salí del baño y me dirigí hacia la sala dispuesta a inventar cualquier excusa para subir al segundo piso. Pero al llegar al salón principal, el aire abandonó mis pulmones. El señor Arizmendi y los demás socios estaban conversando entre ellos cerca del ventanal. Mateo no estaba por ninguna parte. Me acerqué al grupo, intentando que mi voz no temblara. «Disculpen, señores, ¿han visto a mi esposo?» Arizmendi se giró con una sonrisa cordial, sosteniendo un canapé. «Oh, sí, Valeria. Mateo se disculpó hace unos minutos. Dijo que iba a subir al segundo piso a revisar si la pequeña Sofía necesitaba algo para las náuseas. Mis pies apenas tocaban los escalones de mármol. Subí la gran escalera de caracol de nuestra casa con la desesperación de un animal acorralado. El eco de mis propios latidos retumbaba en mis oídos, ahogando por completo la suave música de jazz y las voces de los inversores que dejaba atrás en el primer piso.
Mateo subió, había dicho su socio. Esas 2 palabras eran una cuenta regresiva hacia el desastre. Al llegar al rellano del segundo piso, el pasillo estaba sumido en un silencio denso y sepulcral, en marcado contraste con el bullicio de abajo. La puerta del despacho de Mateo, al fondo del pasillo, estaba cerrada. La puerta de la habitación de Sofía, a mi derecha, estaba entreabierta apenas unos centímetros. Me abalancé hacia el cuarto de mi hija y empujé la puerta. Sofía estaba sentada en el borde de su cama, pálida como un fantasma, con las rodillas pegadas al pecho y el teléfono celular temblando entre sus manos cubiertas de sudor frío. Al verme entrar, soltó un sollozo ahogado, una mezcla de terror y alivio absoluto. «¡Mamá!», susurró, poniéndose de pie de un salto y corriendo hacia mí. Me agarró del brazo con una fuerza desesperada. «Lo encontré. Salí del despacho justo un segundo antes de que él subiera las escaleras. Me escondí aquí. Tienes que ver esto». Me arrebató el teléfono de las manos y me lo puso frente a los ojos. Mi respiración se cortó. En la pantalla brillaba la fotografía de un pequeño frasco de vidrio ámbar, sin etiqueta comercial, escondido dentro de una caja de puros vacía en el fondo de un cajón con doble fondo que él tenía en su escritorio. Era un líquido translúcido, espeso. Pero eso no era lo peor. Deslizó el dedo por la pantalla para mostrarme la siguiente foto. Era un pedazo de papel membretado de su propia empresa, con notas escritas de su puño y letra. Era una lista, un cronograma detallado y metódico de mi muerte, escrito con la misma caligrafía impecable con la que firmaba tarjetas de San Valentín. Decía: 10:30 a.m. Llegada de los socios. 11:45 a.m. Servir la infusión. Efecto estimado en 15 o 20 minutos. 12:05 p.m. Mostrar preocupación pública. Asegurarse de que Arismendi lo note. 12:15 p.m. Llamar a la ambulancia. Demasiado tarde. Sentí que el suelo de madera de la habitación se balanceaba bajo mis pies. Mi estómago se contrajo en un espasmo violento. El nivel de psicopatía, de cálculo frío y despiadado plasmado en ese papel era algo que mi cerebro humano simplemente no podía asimilar del todo. No era un crimen pasional, era una ejecución corporativa. Yo era un activo tóxico que él necesitaba liquidar este mismo sábado. De repente, un crujido en la madera del pasillo nos congeló la sangre a ambas. Pasos. Lentos. Rítmicos. Pesados. Se acercaban a nuestra puerta. «Guarda eso, ahora», le sisé a Sofía, empujando su teléfono hacia el bolsillo de sus jeans. Me senté a su lado en la cama y la abracé, fingiendo que la estaba consolando por sus supuestas náuseas. Un segundo después, la puerta se abrió por completo, sin que él siquiera se molestara en tocar. Allí estaba Mateo. Su imponente figura bloqueaba el único acceso al pasillo. Pero esta vez no venía con las manos vacías. Sostenía una pequeña y elegante bandeja de plata. Sobre ella reposaba una taza de porcelana fina de la cual emanaba un hilo de vapor, junto con un pequeño platito con galletas de mantequilla. El olor a manzanilla, mezclado con un olor dulzón, casi metálico, llenó la habitación en cuestión de segundos. El olor de la muerte disfrazado de cuidado marital. «Veo que subiste a ver a nuestra niña enferma, mi amor», dijo Nateo. Su voz era plana, desprovista de las inflexiones cálidas que solía usar. Sus ojos oscuros, vacíos de cualquier rastro de humanidad, pasaron de Sofía a mí, escrutándonos como un entomólogo examina a un insecto bajo un microscopio. ¡Qué oportuno!
Aproveché para ir a la cocina y prepararte personalmente esa infusión para el dolor y el estrés de la que hablamos. Dio 2 pasos hacia el interior de la habitación. Cada paso resonaba en mi cabeza como el martillazo de un juez dictando sentencia. Bébelo, Valeria, mientras está caliente. Te sentará de maravilla, insistió, extendiendo la bandeja hacia mí. Quiero detener la historia justo en este microsegundo para preguntarte algo vital. Imagínate en mis zapatos. Tienes una taza con veneno mortal a centímetros de tu rostro, ofrecida por el hombre que acaba de planificar tu funeral. Un asesino bloquea tu única salida física, y tu hija adolescente está temblando a tu lado. ¿Qué harías? ¿Cómo escaparías de esta trampa sin revelar que sabes la verdad? Déjame tus estrategias en los comentarios de inmediato, porque te juro que en ese momento mi mente se quedó completamente en blanco frente al abismo. Quiero leer sus teorías, a ver quién de ustedes tiene el instinto de supervivencia más agudo. Volviendo a esa habitación asfixiante, el silencio se volvió tan pesado que casi podía tocarse. Miré la taza. El líquido dorado humeaba suavemente. Si me negaba a tomarlo de manera contundente, él sabría inmediatamente que habíamos descubierto su plan. Si él se daba cuenta de que su fachada había caído, y estando en el piso de arriba, aislados de los invitados, no dudaría en usar la fuerza bruta contra ambas para silenciarnos. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo con la mayor maestría de mi vida. Levanté las manos, que temblaban de forma natural por el pánico absoluto, y tomé el pequeño plato de porcelana con la taza. Gracias, mi vida. Eres increíblemente atento. Logré articular, con la voz más dulce y frágil que pude invocar. Acerqué la taza a mi rostro. El vapor caliente me humedeció la piel. El olor dulzón y metálico se hizo más fuerte. Mateo no parpadeaba. Estaba de pie frente a mí, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, esperando el momento exacto en que mis labios tocaran el líquido. Quería ver cómo se consumaba su obra maestra. Abrí la boca. Incliné la taza. El líquido venenoso rozó mi labio inferior. Y entonces, dejé que mis ojos se pusieran en blanco. Solté un gemido ahogado y gutural, fingiendo un espasmo de dolor paralizante en la sien. Dejé que mis manos se abrieran por completo, perdiendo toda fuerza. La taza de porcelana fina cayó en cámara lenta. Chocó contra la esquina de la mesa de noche antes de estrellarse violentamente contra el suelo de madera y la alfombra persa blanca. Un sonido de cristales rotos estalló en la habitación, seguido por la mancha marrón y viscosa que se expandió rápidamente por la tela impecable de la alfombra. ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Dios! ¡Duele demasiado!, grité, llevándome ambas manos a la cabeza, apretando los ojos y meciéndome hacia adelante y hacia atrás. Sofía, captando mi improvisada actuación al instante, soltó un grito de alarma genuino y me sostuvo por los hombros. «¡Mamá! ¿Qué te pasa? ¡Mamá!». Abrí un ojo por una fracción de segundo para ver la reacción de Mateo. Lo que presencié me perseguirá en mis pesadillas hasta el día de mi muerte. La máscara del esposo perfecto se había desintegrado por completo, cayendo al suelo junto con la porcelana rota. Su rostro se contorsionó en una mueca de furia tan pura, tan primitiva y demoníaca, que dejó al descubierto al monstruo que habitaba debajo. Su mandíbula se apretó hasta hacer rechinar sus dientes. Miró la enorme mancha de veneno desperdiciado en la alfombra, luego me miró a mí, que seguía retorciéndome de dolor. Él lo sabía. En ese preciso instante, mirando mis manos temblorosas, supo que el accidente no había sido tal. El instinto del predador le advirtió que su presa había visto la trampa. Pero abajo había 10 testigos importantes.
No podía simplemente sacar un arma o estrangularnos a plena luz del día con la casa llena de invitados de la alta sociedad. Lentamente, como si estuviera recomponiendo los pedazos rotos de su sanidad, Mateo relajó los músculos de su rostro. Una sonrisa helada, completamente carente de emoción, se dibujó en sus labios. Vaya, qué accidente tan desafortunado, mi pobre y pobre Valeria, dijo con un tono tan lúgubre que parecía provenir de ultramundo. Tu torpeza está empeorando junto con tus migrañas. Quédate aquí. No te... El eco metálico del cerrojo encajando en su lugar fue como el sonido de la tapa de un ataúd cerrándose sobre nosotras. Sofía y yo nos quedamos paralizadas por una fracción de segundo que pareció durar una eternidad. Atrapadas en el segundo piso de nuestra propia casa, con un asesino a sangre fría bajando las escaleras para buscar una nueva dosis de veneno o algo mucho peor. «Mamá, nos va a matar, va a volver y nos va a matar». Sofía se llevó las manos a la cabeza, su respiración se volvió errática, corta, rasgando el silencio de la habitación. Estaba entrando en un ataque de pánico puro. «Mírame, Sofía, mírame a los ojos». La agarré por los hombros y la sacudí con la fuerza justa para traerla de vuelta a la realidad. Sus pupilas estaban dilatadas por el terror. «No vamos a morir hoy, ¿me escuchas? Ese infeliz no nos va a arrebatar la vida en este maldito cuarto». Mi voz no sonaba a mí, era la voz de una loba acorralada protegiendo a su cría. Giré la cabeza frenéticamente, escaneando la habitación. La puerta de roble macizo era imposible de derribar. Mateo la había mandado a instalar hace un año alegando mejorar la acústica y la privacidad. ¡Qué ironía tan macabra! La única salida física que nos quedaba era el inmenso ventanal que daba al jardín trasero. Corrí hacia el vidrio, abrí el seguro y deslicé la pesada hoja de cristal. Una ráfaga de aire fresco me golpeó el rostro, pero al mirar hacia abajo el vértigo me revolvió el estómago. Estábamos a unos 5 o 6 metros de altura. Abajo solo había un borde de concreto que separaba la pared de la zona de césped perfectamente podado. Un salto directo desde esta altura no era una opción. Nos romperíamos las piernas, o peor, la columna, y seríamos presas fáciles cuando él saliera al jardín. Teníamos que reducir la distancia de la caída, y teníamos que hacerlo en menos de 3 minutos. «Las sábanas, rápido, arráncalo todo», grité, tirando frenéticamente del pesado edredón nórdico y de las sábanas de algodón egipcio de la cama de Sofía. Mi hija, impulsada por el puro instinto de supervivencia, me ayudó a desgarrar y desenredar la ropa de cama. Con manos que no dejaban de temblar, comencé a anudar los extremos de las sábanas con el edredón, creando nudos ciegos, apretándolos con los dientes y con toda la fuerza de mis brazos, rezando a cualquier dios que quisiera escucharme para que la tela no se rasgara con nuestro peso. Até el extremo superior a la pata de hierro forjado de la pesada cama de diseño victoriano, asegurándome de darle doble vuelta. Lancé el resto de nuestra improvisada cuerda por la ventana. Apenas colgaba unos 3 metros hacia abajo. Aún nos quedaba una caída libre de unos 2,5 metros hasta el césped. Era peligroso, sí, pero quedarnos en esa habitación era una sentencia de muerte garantizada. «Escúchame, Sofía», dije, agarrando su rostro cubierto de lágrimas. «Vas a bajar primero. Agárrate fuerte. No mires hacia abajo. Solo mira la pared. Cuando se acabe la sábana, suéltate y flexiona las rodillas al caer. Rueda sobre el pasto para distribuir el impacto. Hazlo ya». Sofía no dudó. Con una agilidad que solo otorga el pánico, se sentó en el alféizar de la ventana y se deslizó hacia el exterior. Y entonces lo escuché, el sonido inconfundible de unos pasos subiendo las escaleras de mármol. No eran pasos lentos y calculados como antes, eran rápidos, pesados, furiosos. Mateo volvía y venía corriendo. «Baja, Sofía, rápido», le sisié por la ventana, el corazón golpeándome las costillas como un pájaro enjaulado. Vi cómo las manos de mi pequeña se agarraban a la tela blanca, deslizándose hasta llegar al final del nudo. Se soltó, cayó torpemente sobre el césped, rodando hacia un lado. Por un segundo eterno no se movió,
pero luego levantó el rostro manchado de tierra y me hizo una señal con la mano. Estaba bien, estaba viva. Ahora era mi turno. Pasé una pierna por encima del marco de la ventana justo cuando el sonido de una llave metálica rozaba la cerradura de la puerta. Clac, el cerrojo giró. Me lancé al vacío agarrándome de la sábana, quemándome las palmas con la fricción abrasiva de la tela. Mis pies colgaban en el aire. La pesada puerta de roble se abrió con una patada violenta que hizo temblar las paredes. ¡Valeria! El rugido que salió de la garganta de Mateo no era humano, era el aullido de un demonio al que le acaban de arrebatar su trofeo. Miré hacia arriba mientras me deslizaba desesperadamente por la tela. Su rostro apareció en el marco de la ventana, asomándose. Sus ojos inyectados en sangre se cruzaron con los míos. La máscara se había roto para siempre. El odio que irradiaba su expresión era tan palpable que sentí que me quemaba la piel. Levantó un brazo, con la intención clara de agarrar la sábana y tirarme hacia arriba, o peor, cortar la tela y dejarme caer contra el concreto. No lo pensé, a una casi 3 metros de altura solté la sábana. La gravedad me reclamó en un instante. El viento silbó en mis oídos antes del impacto brutal. Mis pies tocaron la tierra húmeda del jardín trasero, pero el ángulo fue incorrecto. Sentí un chasquido sordo y agudo en mi tobillo izquierdo, seguido de un dolor eléctrico, blanco y cegador que me subió por toda la pierna. Caí de costado, clavando mis uñas en el pasto húmedo para ahogar un grito de agonía que amenazaba con delatarnos. ¡Perra estúpida! ¡Las voy a destrozar a las dos!, bramó Mateo desde la ventana del segundo piso, golpeando el marco con los puños cerrados. Quiero que te detengas a pensar en lo que acabo de describir. La ciencia llama a esto la respuesta de lucha o huida, fight or flight. En ese preciso instante, con el tobillo inflamándose rápidamente y el dolor nublando mi visión, mi cuerpo tomó la decisión por mí. La adrenalina es una droga más fuerte que cualquier anestésico del mundo. Si alguna vez has experimentado esa inyección de supervivencia absoluta, donde el miedo se convierte en un motor imparable, escribe sobreviviente en los comentarios, porque eso fue exactamente en lo que me convertí al tocar el suelo, en una sobreviviente. Me obligué a levantarme. Cada paso sobre mi pie izquierdo era una puñalada incandescente, pero el sonido de Mateo alejándose de la ventana y bajando las escaleras corriendo me inyectó una dosis letal de urgencia. Venía a por nosotras. Ya no había barreras, no había cerrojos. Era él contra nosotras en campo abierto. ¡Corre, mamá! ¡Por aquí! Sofía me agarró del brazo tirándome hacia la zona trasera de nuestra propiedad, donde una densa línea de árboles frondosos marcaba el inicio del pequeño bosque privado del condominio exclusivo. Comenzamos a correr, o al menos yo intentaba correr, cojeando miserablemente mientras Sofía me servía de muleta. Nos adentramos en la espesura del bosque, apartando ramas secas y hojas enormes que nos golpeaban el rostro. La luz del sol se filtraba entre los árboles centenarios, creando sombras largas y aterradoras. A nuestras espaldas, desde la casa, comenzamos a escuchar el eco de una conmoción. Voces, muchas voces. Mateo había llegado al primer piso y al jardín, y fue entonces cuando presencié el nivel más aterrador de su psicopatía, la manipulación de las masas. A través de la distancia pude escuchar su voz potente, alterada no por la furia asesina que acababa de mostrarme, sino impregnada de una angustia desgarradora, actuada con una perfección escalofriante. «Por favor, ayúdenme, llamen a seguridad», gritaba Mateo a sus asociados y a los invitados que salían alarmados al jardín. «Valeria ha tenido una crisis psicótica, se ha vuelto completamente loca y se ha llevado a Sofía por la ventana. Mi hija está en peligro. Ayúdenme a encontrarlas antes de que se haga daño». El maldito genio psicópata, en cuestión de segundos, había transformado nuestra escapada desesperada de un intento de homicidio en un secuestro por una madre inestable y desquiciada. Nos estaba criminalizando. Había reclutado a sus propios invitados, testigos de alta sociedad, para que nos cazaran pensando que estaban haciendo un acto heroico. «No puede ser», sollozó Sofía a mi lado, tropezando con la raíz de un árbol gigante. «Todos le van a creer, somos las malas del cuento, mamá».
Sigue corriendo y no mires atrás, le ordené, apretando los dientes para soportar el dolor punzante en el tobillo. No nos van a atrapar, conozco este maldito bosque mejor que ellos. Continuamos avanzando entre la maleza, escuchando cómo los crujidos de ramas secas y las voces de búsqueda se esparcían detrás de nosotras. Estaban peinando la zona. El sudor frío me empapaba la blusa de seda. El peinado perfecto del brunch era ahora un desastre de mechones húmedos pegados a mi rostro. El dolor físico era atroz, pero el miedo a que esos hombres de traje nos encontraran y nos arrastraran de vuelta a Mateo era un látigo invisible que nos obligaba a seguir moviendo las piernas. A lo lejos vi el destello metálico que significaba nuestra única esperanza, la puerta de servicio del perímetro trasero del condominio, una reja de acero forjado de casi 3 metros de altura que daba directamente a una calle pública y anónima en los límites del complejo. Nos arrastramos hacia ella con los pulmones ardiendo y la garganta seca. Cuando finalmente pusimos nuestras manos sobre el metal frío, Sofía intentó empujar la puerta, pero no cedió. Estaba cerrada electrónicamente. «¡Mamá! ¡Está bloqueada!», gritó, sacudiendo los barrotes de hierro con desesperación, mirando hacia atrás, hacia la oscuridad del bosque de donde las voces de Mateo se acercaban cada vez más. «Por aquí, creo que vi movimiento», se escuchó a unos par de cientos de metros. Estábamos arrinconadas. Mi mente procesó la situación. El sonido de la pesada reja de acero cerrándose a nuestras espaldas resonó en la calle solitaria como el eco de un disparo. Estábamos fuera del perímetro de Mateo, pero mi cuerpo aún temblaba con réplicas de pura adrenalina. Me apoyé pesadamente contra el muro de piedra, respirando grandes bocanadas de aire contaminado por el smog de la ciudad, mientras mi tobillo izquierdo latía con una furia incandescente. Sofía, con la ropa manchada de tierra y el cabello enmarañado, levantó la mano y detuvo el primer taxi que dobló la esquina. Nos subimos a los asientos traseros del viejo sedán amarillo. El conductor, un hombre mayor con el ceño fruncido, nos miró a través del espejo retrovisor. Dos mujeres jadeantes, desaliñadas, con expresiones de puro terror y rasguños en los brazos. «Al centro comercial Plaza del Norte. Por favor, conduzca rápido», le pedí, intentando que mi voz sonara firme, aunque un ligero temblor me traicionó. Él no hizo preguntas, pisó el acelerador y nos sumergió en el laberinto de asfalto de la ciudad. Me recargué contra el asiento sintiendo que el agotamiento físico intentaba cobrar su factura, pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Necesitábamos un lugar público, un terreno neutral con cientos de testigos y cámaras de seguridad donde Mateo no pudiera simplemente arrastrarnos a la oscuridad. El centro comercial era perfecto. Fue entonces cuando la pantalla de mi celular, que yacía en el fondo de mi bolso ensangrentado, se iluminó repetidas veces. El zumbido constante de las notificaciones era como el aguijón de una avispa. Lo saqué con manos temblorosas. Tenía más de 20 llamadas perdidas de Mateo y una docena de mensajes de texto. Tragué saliva y abrí la bandeja de entrada. Lo que leí me revolvió el estómago más que el veneno que casi me hace tragar. Era una clase magistral de gaslighting y manipulación psicológica, diseñada no para mí, sino para dejar un rastro digital impecable frente a las autoridades. Mensaje 1, 12:05 p.m. Valeria, mi amor, por favor vuelve a casa. Los invitados están muy asustados. Sé que olvidaste tomar tus pastillas para la ansiedad esta semana, pero huir por la ventana no es la solución. Te amamos. Mensaje 2, 12:12 p.m. Sofía es solo una niña, Valeria. No la arrastres a tus delirios de persecución. Prometo que si vuelven ahora mismo, iremos directamente con el psiquiatra y nadie te juzgará. Mensaje 3, 12:20 p.m. He tenido que llamar a la policía. Están preocupados por la seguridad de la niña. Por favor, no hagas ninguna locura. Estoy destruido. Le mostré la pantalla a Sofía. Su rostro palideció aún más. «Nos está fabricando un historial psiquiátrico falso», susurró mi hija,
comprendiendo la gravedad del asunto. Está construyendo una coarta perfecta. Si la policía nos encuentra, no verán a una mujer que escapó de un asesinato, verán a una desquiciada que secuestró a su propia hija en medio de un brote psicótico. Pero el último mensaje, el que acababa de entrar, me heló la sangre en las venas. Mensaje 4, 12:25 p.m. Valeria, la policía acaba de subir al cuarto de Sofía. Encontraron sangre en la alfombra. Dios mío, ¿qué le hiciste a mi niña? Por favor, dime que está viva, te lo ruego. Detente aquí un segundo. Quiero que me respondas en los comentarios. ¿Alguna vez te han acusado de algo que no hiciste? ¿Has sentido esa impotencia asfixiante cuando alguien voltea la historia para hacerte quedar como el villano y todos le creen? Si has vivido esa injusticia, escribe la palabra injusticia en los comentarios, porque en ese momento, en la parte trasera de ese taxi, sentí que me asfixiaba bajo el peso de una mentira monstruosa. ¿Sangre? Sofía ahogó un grito, tocándose el rostro y los brazos instintivamente como si buscara una herida que no sentía. Mamá, yo no sangré en mi cuarto. No había nada de sangre cuando saltamos por la ventana. La plantó él, dije, sintiendo una furia fría y cortante reemplazando al miedo. Se cortó él mismo, o rompió algo y esparció sangre falsa. Está escalando el juego. Si antes solo nos buscaban por precaución, ahora la policía nos busca pensando que soy una madre asesina armada y peligrosa. Llegamos al centro comercial. Pagué al taxista con un billete arrugado que llevaba en el bolsillo y bajamos. Cojeando, apoyada en el hombro de Sofía, nos abrimos paso entre familias que paseaban felices con bolsas de compras y adolescentes comiendo helado. El contraste entre la normalidad absoluta de sus vidas dominicales y nuestra Nochebuena era surrealista. Subimos por las escaleras eléctricas hasta el segundo piso y nos refugiamos en una pequeña cafetería ubicada en una esquina discreta, lejos de los ventanales principales, pero con buena visión de las escaleras. Pedimos 2 tés helados solo para justificar nuestra presencia en la mesa más oculta del local. ¿A quién llamamos, mamá? ¿A la policía?, preguntó Sofía, mordiéndose las uñas hasta sangrar. Si llamamos a la Policía General, el sistema nos tratará como una criminal prófuga. Necesitamos un escudo, alguien que conozca el sistema y que tenga unos colmillos más afilados que los de Mateo. Marqué un número que sabía de memoria desde mis años universitarios, el número de Camila. Camila no era solo mi antigua compañera de cuarto en la universidad, era una de las abogadas penalistas más implacables y temidas de la ciudad. Vestía trajes de diseñador como si fueran armaduras y tenía la reputación de destrozar fiscales en los tribunales antes de la hora del almuerzo. Nuestro contacto se había reducido a cenas ocasionales, pero si alguien podía sacarnos de este infierno legal, era ella. Al tercer tono, contestó con su habitual tono cortante. Camila al aparato. Habla rápido. Camila, soy Valeria. Mi voz se quebró por primera vez en toda la mañana. Necesito tu ayuda. Es de vida o muerte. Mateo intentó asesinarme hace una hora y ahora le ha dicho a la policía que estoy loca y que hería a Sofía. Hubo un silencio de 2 segundos en la línea. Pude escuchar el sonido de unos papeles cayendo sobre un escritorio. Su tono de abogada de corporación desapareció, reemplazado por una frialdad táctica y protectora. ¿Dónde estás y están seguras en este exacto momento?, preguntó sin perder el tiempo en dramatismos. En el centro comercial Plaza del Norte, en la cafetería del segundo piso. Sofía está conmigo, está perfectamente bien. Tenemos evidencia. Sofía le tomó fotos a un frasco ámbar y a un cronograma donde él planeaba mi muerte minuto a minuto para cobrar el seguro. Pero él plantó sangre en la casa. Nos está inculpando. «Hijo de perra», murmuró Camila entre dientes. «Escúchame bien, Valeria. Quédate exactamente donde estás. No te muevas, no hables con nadie. Voy para allá.
Estaré en 15 minutos. Si la policía llega antes que yo, te amparras en tu derecho a guardar silencio. No digas ni una sola maldita palabra para justificarte, porque todo lo que digas, estando alterada, lo usarán para confirmar la versión del psicópata de tu marido. ¿Entendido? Entendido, susurré, sintiendo un leve alivio al saber que la caballería venía en camino. Colgué. Sofía y yo nos quedamos en silencio, observando la entrada de la cafetería con la paranoia de un animal perseguido. Cada hombre de traje que pasaba me hacía dar un respingo. Habían pasado exactamente 12 minutos cuando los vi. Subiendo por las escaleras eléctricas, dos hombres con el uniforme táctico de la policía de la ciudad escaneaban la multitud. Llevaban radios en los hombros y sus miradas se movían con precisión profesional. Uno de ellos, un hombre canoso de unos 50 años, sacó un teléfono y miró una fotografía. Luego levantó la vista. Sus ojos se clavaron directamente en nuestra mesa. «Mamá», susurró Sofía, encogiéndose en su asiento. «Son ellos». Mi corazón volvió a desbocarse. Los dos oficiales caminaron directamente hacia nuestra mesa, abriéndose paso entre las sillas con pasos firmes. Se detuvieron a 1 metro de nosotras. Sus manos descansaban peligrosamente cerca de sus armas reglamentarias, lo que confirmaba que Mateo les había vendido la historia de que yo era un peligro público. «¿Señora Valeria Mendoza?», preguntó el oficial mayor, con una voz grave que no admitía réplicas. Tragué saliva, intentando mantener la compostura. «Sí, soy yo, y ella es mi hija Sofía. Como pueden ver, está perfectamente bien». El oficial más joven, de unos 30 años, dio un paso al frente, escudriñando mi ropa sucia, mis manos raspadas y mi evidente nerviosismo. «Señora, su esposo está sumamente angustiado. Recibimos una llamada de emergencia reportando que usted sufrió un episodio de alteración mental severa, que huyó de su domicilio saltando por la ventana y que la vida de la menor corría grave peligro. Necesitamos que nos acompañen a la patrulla de inmediato y una ambulancia psiquiátrica viene en camino para evaluarla». La indignación quemó mi pecho. ¿Ambulancia psiquiátrica? Mateo lo había orquestado todo para La atmósfera en la cafetería cambió radicalmente con la intervención de Camila. Los dos oficiales, que un segundo antes estaban listos para esposarme como a una delincuente común, ahora retrocedían visiblemente ante la tarjeta dorada y la mirada de acero de mi abogada. Camila no les dio tiempo de recuperar el aliento. Con una eficiencia militar, negoció nuestra presentación voluntaria en la comisaría central, asegurándose de que no me subieran a una patrulla, sino que fuéramos en su propio vehículo blindado. Durante el trayecto, Camila me tomó de la mano. Su piel estaba fría, pero su agarre era firme. «Escúchame, Valeria. Esto va a ser brutal», me advirtió, sin apartar la vista de la carretera. «Mateo ya está ahí. Va a llorar, va a suplicar, va a usar cada truco de su repertorio de sociópata para hacerte parecer inestable. Tu trabajo es mantener la boca cerrada y la cabeza fría. Si gritas, si lloras demasiado, si te defiendes con desesperación, le estarás dando la razón a su narrativa de mujer histérica. Deja que la evidencia hable. Yo seré tu voz». Llegamos a la comisaría central, un edificio gris y deprimente que olía a café quemado y desesperanza. Nos condujeron directamente a la oficina del inspector Rivas, el jefe de la unidad de delitos familiares. Era un hombre corpulento, con ojeras profundas y una expresión de alguien que ha visto demasiada oscuridad humana como para sorprenderse por nada. Y allí estaba él, Mateo. Estaba sentado en una silla de metal frente al escritorio del inspector, con la cabeza entre las manos, fingiendo sollozar. Al escuchar la puerta abrirse, se levantó de un salto. Su actuación fue digna de un premio de la Academia. Sus ojos estaban rojos, probablemente se había frotado con cebolla o algún irritante, y su traje impecable estaba arrugado estratégicamente para mostrar angustia. «Valeria, mi amor», exclamó, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, ignorando por completo a los policías. «Gracias a Dios estás viva. Estaba tan aterrorizado. Pensé que te habías hecho daño».
El impulso de vomitar bilis fue casi incontenible. Ver al hombre que había intentado envenenarme hace 2 horas correr hacia mí con esa máscara de preocupación amorosa fue la prueba de resistencia más grande de mi vida. Me quedé rígida como una estatua de hielo. Sofía se escondió detrás de mi espalda, temblando de rabia y miedo. Camila se interpuso entre él y nosotras, levantando una mano como una barrera de tráfico. Si se acerca un paso más a mis clientas, señor Mendoza, le pondré una orden de restricción tan severa que no podrá acercarse ni a su propia sombra, dijo Camila, con una voz tranquila pero letal. Mateo se detuvo en seco, miró a Camila, luego al inspector Rivas, y su rostro se transformó en una máscara de confusión dolorosa. Inspector, por favor, dijo Mateo, volviéndose hacia el escritorio. Mi esposa está mal. Mire cómo me rechaza. Es parte de su delirio paranoico. Necesita ayuda médica urgente, no abogados. Se llevó a mi hija, la arrastró por un bosque, la puso en peligro. El inspector Rivas nos observó a todos en silencio durante unos segundos interminables, tamborileando los dedos sobre una carpeta beige cerrada que reposaba en su escritorio. Tomen asiento, ordenó el inspector, señalando las sillas vacías al otro lado de la sala. Señor Mendoza, siéntese y guarde silencio. Señora Valeria, su abogada nos ha informado de acusaciones muy graves, intento de homicidio, fraude bancario y falsificación de pruebas. Mateo soltó una risa incrédula, sacudiendo la cabeza con tristeza. Intento de homicidio. Inspector, esto es absurdo. Valeria ha estado bajo mucho estrés, ha dejado de tomar su medicación, se inventa historias porque su mente no puede procesar la realidad de nuestra quiebra inminente, algo que yo intentaba protegerla de saber. ¡Miente!, gritó Sofía, saliendo detrás de mí. Lo escuché anoche, dijo que me mataría en un accidente después de cobrar el seguro de mamá. Mateo miró a Sofía con una ternura paternal que me dio náuseas. «Oh, Sofía, cariño», dijo suavemente, «sé que estás asustada. Tu madre te ha llenado la cabeza con estas ideas, no es tu culpa». La sala se sentía como una olla a presión. La narrativa de Mateo era perfecta. Él era el esposo mártir, el protector financiero, la víctima de una esposa loca. Yo podía ver en los ojos de los oficiales que estaban en la puerta que le creían a él. Era un hombre rico, blanco, elocuente. Yo era una mujer despeinada y sucia. Aquí es donde quiero que te detengas y respires hondo. ¿Sientes esa frustración en el pecho? ¿Esa sensación de que el mal va a ganar porque sabe disfrazarse de bien? Si estás sintiendo la rabia subir a tu garganta, dale me gusta al video ahora mismo para mandar energía a Valeria, porque lo que está a punto de suceder es el momento exacto en que el castillo de naipes se derrumba. El inspector Rivas abrió la carpeta beige que estaba en su escritorio, sacó un par de hojas de papel y se ajustó las gafas. El sonido del papel crujiendo fue lo único que se escuchó en la habitación. «Es una historia conmovedora, señor Mendoza», dijo el inspector, sin levantar la vista de los documentos, la del esposo preocupado, muy convincente. Sin embargo, tenemos un problema técnico con su versión de los hechos. Mateo frunció el ceño ligeramente. Una gota de sudor frío rodó por su sien perfecta. «¿Problema? ¿De qué habla?» «Verá», continuó Rivas, levantando la vista finalmente. Sus ojos ya no eran neutros, eran los de un cazador que tiene a la presa en la mira. Mientras usted venía hacia acá a poner la denuncia por desaparición, la licenciada Camila gestionó una orden de registro de emergencia en su domicilio basada en la evidencia fotográfica enviada por la menor. El color desapareció del rostro de Mateo, se volvió tan blanco como el papel sobre el escritorio. «Entraron a mi casa, sin mi permiso», balbuceó, perdiendo por primera vez su compostura. «Eso es ilegal. Voy a demandar a este departamento». «Es perfectamente legal cuando hay una menor en riesgo vital», interrumpió Camila con una sonrisa de satisfacción depredadora. «Y lo que encontraron los peritos forenses hace 30 minutos es fascinante», prosiguió el inspector, sacando una bolsa de evidencia transparente de la carpeta. Dentro había un pequeño frasco ámbar. Encontraron esto escondido en el doble fondo de su escritorio, tal como indicó la niña en su declaración. El análisis preliminar de campo dio positivo para una alta concentración de talio y arsénico.
No es exactamente algo que uno usa para el té de manzanilla, ¿verdad? Mateo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Pero eso no es todo, dijo Rivas, sacando otro documento. Usted mencionó sangre en la habitación de la niña. Alegó que su esposa, en un ataque de locura, había herido a su hija. Nuestros técnicos analizaron la mancha en la alfombra. La sangre todavía estaba húmeda cuando llegaron. El inspector se inclinó hacia adelante, clavando su mirada en Mateo. Aquí está lo curioso, señor Mendoza. La sangre de la señora Valeria es A positivo. La de la niña, Sofía, es O positivo. Pero la sangre en la alfombra es AB negativo, un tipo de sangre muy raro. Casualmente el mismo tipo de sangre que figura en su licencia de conducir. Un silencio sepulcral cayó en la oficina. Era el sonido de la verdad absoluta aplastando la mentira. Mateo había cometido el error del arrogante, creerse más inteligente que la ciencia. En su desesperación por incriminarme, se había cortado él mismo para plantar la evidencia, asumiendo que la policía nunca haría una prueba de ADN en un caso doméstico obvio. Y sobre las finanzas, intervino Camila, lanzando sobre el escritorio las impresiones de las transferencias a las Islas Caimán. Tenemos los registros de los desvíos. Usted está en bancarrota fraudulenta, señor Mendoza. El seguro de vida de Valeria era su única salida para pagar a los prestamistas que lo están amenazando. Fue como ver un edificio implosionar en cámara lenta. La postura erguida y confiada de Mateo se desintegró. Sus hombros se hundieron. Su rostro, que segundos antes proyectaba preocupación amorosa, se contorció en algo horrible. Sus labios se curvaron hacia arriba, mostrando los dientes en una muesca animal. Sus ojos se oscurecieron con un odio tan puro y concentrado que instintivamente abracé a Sofía. Ya no había necesidad de fingir, ya no había público que convencer. Estaba acorralado. ¡Tú! El grito que salió de su garganta fue gutural, salvaje. Se levantó de la silla con tal violencia que el mueble de metal salió volando hacia atrás y chocó contra la pared. ¡Quieto! ¡Al suelo! Gritaron los oficiales, desenfundando sus armas y abalanzándose sobre él. Mateo luchó con la fuerza de un loco. Mientras 3 policías intentaban someterlo contra el piso de linóleo, él seguía gritando, escupiendo verdades venenosas que había guardado durante 3 años. Nunca te amé, me dabas asco, tú y tu mocosa malcriada. Debería haberlas asfixiado con la almohada la primera noche, habría sido más fácil. Verlo allí, con la cara aplastada contra el suelo, esposado, gritando obscenidades, fue la experiencia más aterradora y al mismo tiempo la más liberadora de mi vida. El monstruo ya no tenía disfraz. El hombre encantador, el empresario exitoso, el esposo perfecto, nunca existió. Solo había sido esto, una bestia codiciosa y violenta esperando el momento de atacar. El inspector Rivas se acercó a él, le leyó sus derechos con una voz monótona mientras Mateo seguía maldiciendo. Ricardo Mateo Mendoza queda detenido por intento de homicidio calificado, fraude bancario. Salimos de la comisaría cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un tono naranja quemado. El aire de la ciudad, habitualmente pesado y gris, me pareció el más puro que había respirado en 3 años. Mateo estaba tras las rejas, encerrado en una celda de detención preventiva, despojado de sus trajes italianos y de su arrogancia. Pero la verdadera magnitud de la oscuridad de la que habíamos escapado solo se revelaría en las semanas siguientes. Lo que descubrieron los investigadores bajo la dirección implacable de la Fiscalía y la presión mediática de mi abogada Camila fue una historia de horror que hizo que mi caso pareciera solo la punta del iceberg. Mateo no era un novato en el arte de matar. Yo no fui su primer intento, fui su segundo proyecto. 5 años antes de conocerme, Mateo había estado casado con una mujer llamada Isabela, una viuda adinerada, discreta y sin hijos. Según los registros, Isabela había fallecido trágicamente de un paro cardíaco fulminante mientras dormía. En su momento, debido a su historial de arritmia, no se ordenó una autopsia completa y el cuerpo fue cremado por orden expresa de su amante esposo, Mateo,
quien heredó una fortuna considerable que luego despilfarró en malas inversiones. Camila logró que un juez autorizara la revisión de las muestras de tejido que por milagro burocrático se habían conservado en el hospital donde certificaron su muerte. El resultado fue escalofriante. Isabela tenía niveles letales de arsénico acumulados en su sistema durante meses. Él la había envenenado lentamente, gota a gota, día tras día. Mientras le besaba la frente y le decía que la amaba, le estaba sirviendo la muerte en bandeja de plata. Cuando me enteré de esto, sentí un frío que me llegó hasta los huesos. Yo había dormido, comido y reído con un asesino en serie en potencia. Si Sofía no hubiera tenido esa intuición sobrenatural, si no me hubiera pasado esa nota arrugada, hoy yo sería solo otra urna con cenizas y otra cuenta bancaria vacía. El juicio fue un espectáculo mediático. Ver a Mateo entrar en la sala del tribunal, esposado de pies y manos, con el uniforme naranja de los reclusos, fue la imagen de la justicia divina. Intentó jugar la carta de la locura, intentó despedir a sus abogados, intentó incluso mirarme desde el banquillo para intimidarme. Pero yo ya no era la Valeria sumisa que él conocía. Me paré en el estrado, sostuve su mirada vacía y conté mi verdad con una voz que no tembló ni una sola vez. Sofía también testificó. Mi hija, con solo 15 años, se sentó frente a un jurado y desmanteló las mentiras de un hombre que le triplicaba la edad. Fue valiente, fue feroz, fue inquebrantable. La sentencia fue unánime y aplastante. Ricardo Mateo Mendoza fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el homicidio en primer grado de Isabela y el intento de homicidio en primer grado de mi persona, sumado a 30 años adicionales por fraude financiero y falsificación de documentos. Cuando el juez golpeó el mazo, Mateo no gritó, no lloró. Simplemente se quedó mirando a la nada, con esa expresión vacía de los psicópatas que finalmente se dan cuenta de que han perdido el control para siempre. Fue arrastrado fuera de la sala, y esa fue la última vez que vi al monstruo. Se pudrirá en una celda de concreto, olvidado por el mundo que tanto intentó impresionar. Han pasado 12 meses desde aquel sábado fatídico. La vida, como el agua, siempre encuentra su cauce. Sofía y yo vendimos la mansión del terror. Con el dinero recuperado de las cuentas ocultas de Mateo, gracias a la astucia legal de Camila, compramos un apartamento modesto pero lleno de luz en el otro extremo de la ciudad. No hay mármol frío ni escaleras de caracol, pero hay paz. Hay plantas en el balcón que riego cada mañana sin miedo. Sofía ha cambiado. Ya no es la niña tímida que se escondía en su cuarto. La experiencia traumática, lejos de romperla, la forjó en acero. Ha decidido que quiere estudiar criminología y psicología forense. Quiere entender la mente de los depredadores para ayudar a otras víctimas antes de que sea demasiado tarde. Ayer por la tarde, mientras organizaba una caja de recuerdos que había traído de la mudanza, mis dedos rozaron algo en el fondo de un joyero. Era el trozo de papel. Esa hoja de cuaderno cuadriculado, arrugada y manchada por el sudor de una adolescente aterrorizada. Lo desdoblé con cuidado como si fuera un pergamino sagrado. Las letras temblorosas de Sofía seguían ahí, gritándome desde el pasado: «Finge que te sientes mal y sal de esta casa ahora mismo». 11 palabras. 11 palabras que cambiaron el destino. 11 palabras que me salvaron la vida. Me senté en el borde de mi cama y lloré. Pero esta vez no fueron lágrimas de dolor, sino de una gratitud abrumadora. Lloré por la mujer que fui, tan ciega de amor que no vio el cuchillo afilándose a su espalda. Lloré por Isabela, que no tuvo a nadie que le pasara una nota. Y lloré de orgullo por la hija maravillosa que la vida me regaló. A menudo nos dicen que el instinto femenino es algo místico, pero no lo es. Es nuestro cerebro procesando millones de microseñales de peligro que nuestra conciencia lógica ignora por educación o por amor. Sofía vio lo que yo me negué a ver: la frialdad en los ojos, las llamadas susurradas, la falta de empatía real. Si estás escuchando esto, quiero pedirte un favor. No, quiero exigirte algo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, ignores esa voz pequeña en tu cabeza que te dice que algo anda mal.
Si tu pareja te hace sentir insegura, si controla tu dinero, si te aísla de tus amigos, si sientes que estás caminando sobre cáscaras de huevo en tu propia casa, escucha tu instinto. No esperes a encontrar un frasco de veneno o una nota desesperada. Sal, huye, pide ayuda, haz un escándalo. Prefiero que seas una mujer loca y paranoica viva a que seas una esposa obediente y perfecta muerta. Mi nombre es Valeria, y soy una sobreviviente gracias a la valentía de mi hija. Esta cicatriz invisible que llevamos no es un recordatorio de lo que sufrimos, sino de lo que vencimos. El monstruo está enjaulado, y nosotras somos libres. Y esa libertad, créeme, sabe más dulce que cualquier venganza. ¿Y tú que has llegado hasta el final de este relato, qué harías si encontraras una nota así en tu bolsillo? ¿Tendrías el valor de dejarlo todo y correr hacia lo desconocido? Si esta historia te hizo sentir escalofríos, si te hizo abrazar a tus hijos un poco más fuerte hoy, o simplemente te mantuvo al borde del asiento durante esta hora, te pido que hagas algo muy simple pero poderoso. Suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita para que no te pierdas la próxima historia real que estamos preparando, una que te aseguro te quitará el sueño. Déjame un comentario abajo con la palabra valentía si crees que Sofía es la verdadera heroína de esta historia. Quiero ver esos comentarios llenos de fuerza. Y si quieres apoyar este canal y tener acceso a versiones sin censura y casos exclusivos, únete a nuestra membresía. Tu apoyo nos permite seguir dando voz a quienes fueron silenciados. Soy Tencanelcueje, y recuerda, a veces el peligro más grande duerme en la almohada al lado. Hasta la próxima historia.